amanece en la alegría la mañana. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y el amor de Jesucristo, que nos llama a la conversión, estén con todos vosotros. Y con tu espíritu. Lectura de la profecía de Joel. Ahora, oráculo del Señor, convertíos a mí de todo corazón, con ayunos, llantos y lamentos. Rasgad vuestros corazones, no vuestros vestidos, y convertíos al Señor vuestro Dios. Un Dios compasivo y misericordioso, lento a la cólera y rico en amor, que se arrepiente del castigo. ¿Quién sabe si cambiará y se arrepentirá, dejando tras de sí la bendición, ofrenda y libación para el Señor nuestro Dios? Tocad la trompeta en Sión, proclamad un ayuno santo, convocad a la asamblea, reunid a la gente, santificad a la comunidad, llamad a los ancianos, congregad a los muchachos y a los niños de pecho. Salga del esposo de la alcoba y la esposa del tálamo. Entre el atrio y el altar lloren los sacerdotes, servidores del Señor, y digan: ten compasión de tu pueblo, Señor. No entregues tu heredad al oprobio, ni a las burlas de los pueblos. ¿Por qué van a decir las gentes: ¿dónde está su Dios? Entonces se encendió el cielo de Dios por su tierra y perdonó a su pueblo. Palabra de Dios. Misericordia, Señor, hemos pecado. Misericordia, Señor, hemos pecado. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa. Lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Misericordia, Señor, hemos pecado. Pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado. Contra ti solo pequé, cometí la maldad en tu presencia. Misericordia, Señor, hemos pecado. Oh Dios, crea en mí un corazón puro, renuévame por dentro con espíritu firme. No me alejes lejos de tu rostro, no me quites tu Santo Espíritu. Misericordia, Señor, hemos pecado. Devuélveme la alegría de tu salvación, afiánzame con espíritu generoso. Señor, me abrirás los labios y mi boca proclamará tu alabanza. Misericordia, Señor, hemos pecado. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, actuamos como enviados de Cristo, y es como si Dios mismo exhortara por medio de nosotros. En nombre de Cristo os pedimos que os reconciliéis con Dios. Al que no conocía el pecado, lo hizo pecado en favor nuestro, para que nosotros llegáramos a ser justicia de Dios en él. Y como cooperadores suyos, os exhortamos a no echar en saco roto la gracia de Dios, pues dice: en el tiempo favorable te escuché, en el día de la salvación te ayudé. Pues mirad, ahora es el tiempo favorable, ahora es el día de la salvación. Palabra de Dios. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Habla, Señor, te quiero escuchar. Habla, Señor, danos tu mensaje. Habla, Señor, danos tu verdad.
El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: «Cuidad de no practicar vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De lo contrario, no tenéis recompensa de vuestro Padre Celestial. Por tanto, cuando hagas limosna, no mandes tocar la trompeta ante ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y por las calles para ser vistos por la gente. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. Tú, en cambio, cuando hagas limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Así tu limosna quedará en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Cuando oréis, no seáis como los hipócritas, a quienes les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas, para que los vean los hombres. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. Tú, en cambio, cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te lo recompensará. Cuando ayunéis, no pongáis cara triste como los hipócritas que desfiguran su rostro para hacer ver a los hombres que ayunan. En verdad os digo que ya han recibido su paga. Tú, en cambio, cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara, para que tu ayuno lo note Dios y no los hombres, Dios que está en lo escondido, y tu Padre que ve en lo escondido te recompensará. Palabra del Señor. Con esta celebración de la Santa Misa y con este signo penitencial de la imposición de la ceniza, vamos a comenzar, iniciamos este santo tiempo de Cuaresma, este camino hacia la Pascua, para celebrar la muerte redentora de Cristo y su resurrección vivificadora. Nos disponemos, como digo, estos 40 días para llegar renovados a la celebración de la Pascua y celebrar la muerte y resurrección de Cristo como acontecimiento o el acontecimiento fundamental de nuestras vidas, de la historia, de la salvación. Es importante que descubramos, que reconozcamos las motivaciones de nuestra vida. Es importante. Es importante que reconozcamos, que examinemos y que conozcamos cuáles son las razones últimas o la razón última que nos mueve a obrar o a hablar, o a no obrar o a no hablar, a la prudencia. Es decir, que es conveniente y es necesario reconocer, conocer y saber cuáles son esas motivaciones en nuestra vida. Porque muchas veces, o en ocasiones, lo que buscamos o lo que nos mueve a obrar o nos mueve a hablar es la vanagloria, el reconocimiento, el aplauso de los demás, alimentar nuestro ego. Muchas veces lo que nos mueve es eso. Y muchas veces también nos mueve a obrar, o a hablar, o a no obrar o a no hablar, el disimulo, para que no se sepa o de alguna manera no dar a conocer cómo somos, disimular nuestra manera de ser, nuestra verdadera personalidad. Yo en alguna ocasión lo he predicado, ¿no? Mirad, muchas veces somos grandes actores y somos grandes actrices, representamos un papel,
Somos capaces de representar un personaje. Todos nosotros tenemos esa tentación y muchas veces lo hacemos. Un personaje que dista mucho, hay mucha diferencia entre el personaje y la persona que yo soy. Muchas veces nos pasa eso. Somos grandes actores y grandes actrices. En el Evangelio que hemos escuchado en ese primer día de Cuaresma, en este miércoles de ceniza, Jesús nos advierte de este peligro, porque la vida religiosa no es ajena, la vida de fe no es ajena a la hipocresía, al ser hipócritas. Y Jesús nos advierte contra este peligro este primer día de Cuaresma. Porque muchas veces, mirad, nos conformamos con el cumplimiento. El cumplo y miento. Es decir, con la literalidad de la norma, de la letra. Pero no hay un verdadero propósito de conversión en nuestra vida. Y de ese peligro nos advierte Jesús. Del peligro de la hipocresía, del disimulo, del aparentar, del aparecer. Sin ese propósito sincero de cambio de vida, de conversión de vida. Como digo, la vida religiosa no está exenta de eso y Jesús nos advierte de este peligro hoy este primer día de Cuaresma y nos invita ciertamente a que cada uno de nosotros huyamos de la tentación de la vanidad que nos persigue y que, mirad, la vanidad es lo más absurdo en la vida religiosa, porque si pretendo engañar a Dios, no lo hago. Él conoce la sinceridad o no sinceridad que hay en mi corazón, y tampoco me engaño a mí, porque también sé cómo soy y cuál es la motivación última o más profunda en mi obrar, en mi hablar, en mi comportamiento religioso. Hoy el Evangelio, como digo, nos advierte de este gran peligro, el de la hipocresía en la vida religiosa. Cumplir y mentir. Atenernos solo al cumplimiento de la norma, a la literalidad de la letra, sin profundizar en el espíritu y, como he dicho, no teniendo un propósito sincero de conversión de vida. Ahora, con esto termino, cuando se imponga la ceniza, diré: conviértete y cree en el Evangelio. Esta mañana en el colegio a los chicos les decía: os voy a poner la ceniza y voy a decir esto, conviértete. ¿Qué significa? ¿O a qué te invita esta expresión al imponerte la ceniza? A cambiar, me decían. Convertirse es cambiar, dejar de ser como somos, dejar atrás el hombre viejo, revestirnos del hombre nuevo que es Jesucristo, buscar la gracia para ello. Conviértete es cambiar. Y cree en el Evangelio. Y les decía yo, hay dos medios, hay más medios, ¿no? Pero hay dos medios fundamentales por los que aprendemos o por los que aprendéis en la escuela. ¿Cuáles son esos dos medios? El maestro y los libros. Hay más medios, pero fundamentalmente el maestro y los libros. Conviértete y cree en el Evangelio. En el Evangelio se contiene la palabra de Dios. Hemos de cultivar la palabra de Dios. Hemos de leer el Evangelio. Hemos de rezar desde el Evangelio. Hemos de orar desde y con la palabra de Dios. Hemos de conocer y cultivar, como acabo de decir, la palabra de Dios, cada uno de nosotros. Porque por la palabra de Dios, por medio de la palabra, es un modo de conocer y que se nos da a conocer Dios. Y entramos en relación y en comunión con Dios. Es necesario tener contacto, tocar la misma palabra de Dios. Mirad, esos son, como os decía, los dos medios por los que aprender, les decía a los chicos. Y también es para nosotros. María, ¿qué hacía? Guardar esta palabra en su corazón. María tiene un contacto vivo con la palabra de Dios y meditaba estas cosas y las guardaba en su corazón, porque es un modo de vivir la comunión con Dios, de desterrar la hipocresía de nuestras vidas, la hipocresía religiosa de nuestras vidas, de vivir con autenticidad el Evangelio, no detenernos solo en la norma o en la letra, sino profundizar en el espíritu.
Esta Cuaresma somos invitados a esto, a ello. Conviértete y cree en el Evangelio. Haz del Evangelio la norma de tu vida. Escucha con todo tu corazón la palabra de Dios. Ora desde la palabra de Dios. Contempla la palabra de Dios y permite que la palabra de Dios sea en ti fuente de vida nueva. Permitamos que la palabra de Dios sea fuente de vida nueva en cada uno de nosotros. Alabado sea el Santísimo Sacramento del altar. Con actitud humilde, oremos, hermanos, a Dios nuestro Padre, para que se digne bendecir con su gracia estas cenizas que vamos a imponer en nuestras cabezas como signo de penitencia. Oh Dios, que te dejas vencer por el que se humilla y encuentras sagrado en quien expía sus pecados. Escucha benignamente nuestras súplicas y derrama la gracia de tu bendición sobre estos hijos tuyos, que van a recibir la ceniza, para que, fieles a las prácticas cuaresmales, puedan llegar con el corazón limpio a la celebración del misterio pascual de tu Hijo, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Conviértete y cree en el Evangelio. Somos tentados de volver al Egipto seductor. El Espíritu empuja su fuerza a andar por la vía del amor. Y tú el que viene en nombre del Señor, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre
de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Aclamemos el misterio de la fe. Cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas. Santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente la paz. Raúl, la paz con vosotros. La paz con vosotros. Para el convite pascual, el Señor nos ayudará. Al recibir la ceniza en la frente, yo declaro que quiero cambiar. Un hermano que sea diferente a la forma que quiere el Señor. Al recibir la ceniza en la frente, yo declaro que quiero cambiar. Un hermano que sea diferente a la forma que quiere el Señor. La ceniza no cambia nuestro ser. Eres tú y soy yo el que debe cambiar. Con el ayuno, la oración, la penitencia y el perdón, el Señor nos ayudará. Con el ayuno y oración, la penitencia y el perdón, el Señor nos ayudará. Por el pecado de Adán. Al recibir la ceniza en la frente, yo declaro que quiero cambiar. Un hermano que
sea diferente a la forma que quiere el Señor. Oh Dios, infunde propicio un espíritu de contrición sobre los que se inclinan ante tu grandeza y merezcan conseguir misericordiosamente la recompensa prometida a los que se arrepienten. Por Jesucristo nuestro Señor. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. En el nombre del Señor podéis ir en paz. Demos gracias.